Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento estamos continuando con nuestra práctica número 4, la cual utiliza condicionales o selectivas compuestas con operadores lógicos. En esta práctica vamos a abarcar el tema de la construcción de expresiones lógicas en condicionales con conectores. Y bueno, revisaremos primero la parte teórica, en la cual nos indican que las condicionales o estructuras selectivas if pueden estar o pueden ser de dos tipos, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Hasta ahora hemos trabajado únicamente estructuras selectivas simples. Y bueno, dicen una condición simple. Hasta ahorita hemos hecho la comparación de una variable con un valor o bien de una variable con otra variable, y hemos utilizado los operadores relacionales que se listan en la siguiente tabla, que puede ser el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual que, el igual que ya dijimos que en el caso de los operadores o de las expresiones lógicas utilizamos doble igual para hacer una comparación igualitaria. Y tenemos en este caso el diferente a o no igual que se representa con el signo de admiración y el signo igual. Bueno, algunos ejemplos de condiciones simples donde trabajamos en una condicional. Ya tenemos aquí algunos ejemplos donde podemos poner a mayor que 5, k menor o igual a 12. Y en el caso de algunos ciclos que vamos a utilizar más adelante, en el caso de la variable resp, en donde construimos una expresión lógica pidiendo o comparando que sea diferente de 0. Hasta ahorita hemos trabajado estas condicionales simples. ¿Qué pasa en una condición compuesta? Bueno, para que una condición o expresión lógica sea compuesta, debemos trabajar conectores. Primero que nada, en una condición compuesta se evalúan dos o más condiciones simples, ¿sí? En este caso podemos trabajar lo que se le llama conjunción o disyunciones. Las conjunciones son aquellas condicionales compuestas que trabajan el colector y las disyunciones son aquellas condiciones compuestas que trabajan el conector OR o bien O. ¿Cuáles serían los operadores lógicos que trabajarían esos conectores? Bueno, en este caso tenemos el conector I. Este conector I es un I lógico que en el caso de las tablas de verdad se identifica con la palabra AND, y que sería en este caso la I. El operador lógico AND o I en C++ se representa con una tecla llamada ampersand, sí, que se encuentra en algunos teclados en la parte superior del teclado numérico en el número 6. El operador ampersand equivale a la I y en este caso va a devolver un 1, es decir, va a ser verdadero si las dos expresiones evaluadas resultan verdaderas, ¿de acuerdo? O distintas de 0. En caso contrario devuelve 0 en caso de que sean falsas. Una cosa importante que tiene el uso del conector I es que todas las expresiones lógicas utilizadas en su condicional, para que todo resulte verdadero, cada una de las expresiones implicadas tiene que ser verdadera, ¿sí? En el siguiente operador lógico estamos hablando del OR. El operador lógico OR o bien O utiliza dos líneas verticales, no es L mayúscula ni I mayúscula, es un carácter que viene en el teclado, normalmente en la parte superior del lado izquierdo. Es una línea vertical más larga que inclusive que el número 1, y a veces utilizamos la tecla AltGraphics o AltGr para poder incorporarlo al editor. Ese sería entonces el operador OR y equivale a una O. Bueno, para que una expresión lógica OR sea verdadera,
todas las expresiones involucradas en una condicional así deben, al menos una debe de ser verdadera, al menos una, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia entre una I y una O. En el caso de la I, para que la expresión completa sea verdad o tenga como salido en 1, todas deben de ser verdad. Y en la O, basta con que una sea verdadera para que toda la expresión evaluada sea verdadera. Sí es importante mencionarles que una condicional compuesta conectada con una I puede tener no solamente dos expresiones lógicas, puede tener las que se necesiten, 2, 3, 4, etc. Igual en la expresión lógica O, también puede tener 2, 3 o 4 expresiones lógicas conectadas con O. Otro aspecto importante que se les debe aclarar es que una expresión lógica que vaya dentro de una condicional if puede tener combinaciones de I y combinaciones de O, es decir, podemos tener una expresión, parte de la expresión conectada con I y otra parte en la misma condicional conectada con O. Ya ejemplificaremos este tipo de expresiones. Y bueno, el último conector que vamos a ver es el conector lógico de negación, que se simboliza con el símbolo de admiración que cierra. Bueno, aquí dice que es un no lógico o negación. En este caso estamos hablando de un not, que el not, bueno, en inglés es no, y equivale a negar, ¿sí? A negar una expresión lógica. Para hacer la negación de algo, basta con que coloquemos el signo de admiración en cualquiera de los operadores lógicos, menor, mayor, etcétera, y estaremos negando la expresión. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de operadores lógicos con conectores. Por ejemplo, podemos tener la expresión 1 con expresión 2 conectada con una I, ¿sí? Aquí estamos hablando de que esta expresión 1 y expresión 2 tienen que ser verdaderas. O tenemos una OR, donde tenemos expresión 1 o expresión 2. Aquí, para que toda esta expresión sea verdad, al menos una de las dos tiene que ser verdadera. Acá, para que toda la expresión sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Y tenemos el signo de admiración que niega o dice que una expresión no debe de ser con su valor de verdad correspondiente. Ejemplos ya más prácticos tendríamos si x mayor que 15 y x menor o igual que 30. Aquí tenemos que para que toda esta expresión sea verdadera, ambas expresiones simples tienen que ser verdaderas. Tenemos aquí un ejemplo con la OR. Y si x menor que 15 o x mayor que 30. Para que toda la expresión sea verdadera, basta con que una de las dos expresiones simples involucradas sea verdadera. Y por ejemplo tenemos un ejemplo con la negación, en donde estamos preguntando si una respuesta que se pida sea diferente o no igual. Este símbolo normalmente lo conocemos en el ámbito de la programación como diferente, pero realmente sería la negación del igual, que se leería como respuesta no igual a ese, ¿sí? No igual es semejante a decir diferente. Y bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. A mayor que 5 y z menor o igual que 12. Noten en esta expresión el uso de paréntesis. Esto es totalmente válido y C++ lo acepta. Pueden llevar paréntesis las expresiones simples para separarlas o bien no las llevan. ¿Sí? Aquí es cuestión de que tengan la habilidad ustedes de identificarlas. Tenemos acá otro ejemplo con un conector O, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo con variables un poco más, con cadenas de caracteres más extensas. Por ejemplo, renta menor o igual a 20 y AFP mayor a 45, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una condicional con una expresión compuesta más compleja, donde tenemos la combinación A mayor que 0 o B menor o igual que a 0 y N diferente de A, ¿de acuerdo? Tenemos aquí
una disyunción, y todo esto conectado a una conjunción con la última parte de la expresión. Bueno, en el caso de nuestro ejercicio 1 se nos está pidiendo que capturemos el siguiente código. Ese es un código de apoyo que normalmente se da y se les pide que analicen. Dice que el programa pide al usuario la altura de una persona y dependiendo del rango en donde se clasifique regresa un mensaje indicando los siguientes mensajes: persona de altura baja, persona de altura media, persona de alta o persona gigante. El código se muestra a continuación y bueno, trae en la parte superior un mensaje que indica la función del programa. Otra de las cosas que es importante mencionar es que para una de las utilidades del manejo de los conectores lógicos para expresiones es que nos permite construir intervalos de evaluación, es decir, a través de ellos podemos evaluar alguna variable que esté comprendida entre rangos. Es otro de los aspectos importantes, que es el uso que le daríamos en este primer ejercicio de la práctica 4. Entonces, tenemos en este caso nuestra sección de cabeceras y empezamos ahora analizando la definición de variables. Aquí estamos definiendo la variable altura, pero de tipo doble. ¿Por qué de tipo doble? Porque recordaremos que una altura puede contener decimales. Entonces, para que nuestra aplicación pueda guardar en una variable valores decimales, se define de tipo double o doble, que es una variable que permite capturar decimales. Y en este caso tenemos una variable llamada resp, que es una variable de tipo char, y el char es una variable que almacena letras, solamente una letra, ¿de acuerdo? En este caso nos va a servir para preguntarle al usuario bueno, en este caso no la vamos a usar, no se usa. La idea era manejar un ciclo donde le pidamos al usuario si desea seguir capturando alturas. En este caso, bueno, la descartamos para la sección de ciclos. Iniciamos con nuestra limpia de pantalla, que es el clear screen, y el mensaje de petición del dato: dame la altura de la persona, colocando el valor en la variable altura. ¿De acuerdo? Recuerden que el cout es para mandar mensajes a consola, y el cin para la captura del valor y colocarla dentro de la variable que deseamos. Y comenzamos con nuestra primera if. Aquí vamos a utilizar condicionales anidadas, ¿de acuerdo? Para descartar rangos en donde nuestra altura no corresponda y ya no se requiera su evaluación. Tenemos en este caso si el primer condicional, la altura es menor o igual a 1.5. Si el usuario capturó un valor que esté o que sea menor a 1.5, entonces va a mandar un mensaje que diga la persona es de altura baja. Si no, si en caso de que el dato no corresponda a este valor o esté dentro de validación, colocamos como anidado nuestro primer rango. Si la altura no es menor o igual a 1.50, entonces volvemos a preguntar si la altura es mayor a 1.50 y la altura es menor o igual a 1.70. Aquí ya está nuestro primer rango. Estamos diciendo que la altura pueda estar entre 1.5 y 1.70. Algo importante: el uso de las expresiones relacionales mayor igual, menor igual, etcétera. Aquí vean que no estamos manejando mayor igual que 1.50. No se maneja mayor igual. ¿Por qué? Porque la altura 1.5 no está incluida en este rango. Vean en la primera condicional sí se incluye, por eso dice si la altura es menor o igual. Este símbolo menor o igual implica que si captura 1.5 corresponde entonces a este mensaje. Acá no. Esa es la importancia del uso del mayor igual o menor igual, menor o mayor, ¿sí? Incluir o no incluir el dato por el que se está evaluando. En este caso, si yo capturo 1.5,
1.5 no es mayor que 1.5, por lo tanto no va dentro de este rango, pero 1.5 sí es menor o igual que 1.5. Por lo tanto, si la altura es igual a 1.5, entraría en este if como verdadero y mandaría este mensaje. Entonces es la importancia del uso del mayor igual al menor igual. En este caso, la segunda parte de mi expresión lógica sí tiene que la altura sea menor o igual a 1.70. Por lo tanto, el 1.70 si se captura está considerado como dentro de este rango, solo por el hecho de tener este menor o igual. ¿Sí? Eso es importante que les quede claro. Sin embargo, bueno, estamos hablando de matemáticas básicas. Entonces, si nuestro primer rango valida que la altura sea mayor a 1.5 y menor o igual a 1.70, aquí estamos hablando que si captura el usuario 1.51, mandaría el mensaje persona de altura media. Ahora, el i que implica que el valor sea mayor o igual a 1.5, mayor que 1.5 y al mismo tiempo sea menor a 1.70. Si yo capturo 1.60, ¿sí? Estaremos hablando que es mayor que 1.5 y también es menor a 1.7. Por lo tanto, sí es parte de este rango. Si no corresponde a este intervalo, nos vamos al else y ahí colocamos otra condicional con expresión compuesta, donde ahora ponemos altura mayor a 1.70. Vean por favor la diferencia. Aquí es menor o igual a 1.70 y acá mayor a 1.70. Es decir, aquí el rango va de 1.71 a 1.95. Acá en el rango anterior va de 1.51 a 1.70. Esa es la parte importante del manejo de los operadores relacionales. Y bueno, acá tenemos entonces que si no, construimos nuestro siguiente rango de 1.70 a 1.95. Si esto es verdadero, si ambas son verdaderas, la altura sería una persona alta. Y terminamos con nuestro último rango, aquí de 1.95 a 2.5, mayor a y menor o igual a. ¿Sí? Estaríamos mandando el mensaje de persona gigante. Si el valor que se captura, ¿sí?, no se encuentra en estos rangos, entonces mandaré un mensaje que diga no hay personas de esa altura. Aquí obviamente, si yo capturo un número negativo, ¿sí?, si analizamos este programita, me estaría mandando este mensaje. Obviamente eso ya no es correcto, por lo que aquí para resolver ese problema tendríamos que manejar una expresión compuesta, es decir, altura mayor que 0 y menor o igual a 1.5 aquí, para que si yo capturo un número negativo no entra tampoco aquí, y el último me mandaría el mensaje no hay personas de esa altura. ¿De acuerdo? Esto es lo que me permite manejar este ejercicio 1, la construcción de expresiones compuestas a través de los conectores lógicos. Bueno, en su momento analizaremos este programa en el lenguaje de programación para que veamos su operación. Como ejercicio 2, se nos pide que, tomando como apoyo el ejercicio 1, desarrollemos una aplicación que maneje, en este caso, una variable que se llame hora. En esta hora manejaremos un formato de 24 horas decimal para facilitarnos su captura. Es decir, vamos a capturar una variable hora y esa variable va a tener como captura una hora. En este caso, por ejemplo, si capturamos o queremos capturar 4:25 de la tarde, tendremos que capturar 16.25. ¿De acuerdo? Es algo más muy sencillo, no requiere de mucha complejidad, únicamente definir una variable de tipo doble. Una vez que se capture la hora, ¿de acuerdo?, estaríamos entonces construyendo una aplicación que, dependiendo de la hora que se capture, nos está regresando los siguientes mensajes. Si la hora que se captura está entre las 5:30 y las 11:59 de la mañana, nos va a regresar el mensaje buenos días. Si la hora se encuentra entre las 12 del mediodía y las 6:59 de la tarde, nos deberá regresar el mensaje buenas tardes. Si la hora está entre las 7 de la noche y las 11:59 de la noche, nos regresaría el mensaje buenas noches. Si la hora está entre las 12 de la noche y las 5:29 de la mañana, nos regresaría un mensaje que dijera bonitas horas de llegar.
Si la hora se encuentra fuera del rango de las 24 horas, entonces nos va a llegar un mensaje que diga qué hora es esa, es decir, indicando que esa hora no existe. Bueno, ahora pasaremos a nuestro lenguaje de programación para analizar el primer ejercicio y ver cómo se construye el segundo. Gracias.